Bueno, chicos, chicas, buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento que estén viendo esta presentación. Como bien mencionaba Romy en la introducción a esta tercera propuesta, nos vamos a dedicar unos minutitos en el sentido de organizarnos, ver un poco el contexto de las primeras asociaciones sociales y agrupaciones políticas. O sea, la idea de esta presentación es ver cómo se daba el contexto argentino que vamos a abordar, qué respuestas van a empezar a surgir a partir de esa realidad que se vivía en ese tiempo. Para ello nos tenemos que ir a 1880, presidencia de Julio Argentino Roca aproximadamente. Surge a partir del PAN, el Partido Autonomista Nacional, un partido que trabajaba y funcionaba desde dos puntos. El primero, el lema paz y administración, o sea, pacificar por la fuerza generalmente el territorio para poder administrarlo. No nos olvidemos que es el tiempo en donde Argentina se está insertando en el mercado mundial y necesitábamos administración. Pero ¿cómo llegaba a cumplir todo esto? Desde el fraude electoral. No nos olvidemos que el voto todavía no es secreto, entonces era muy fácil que el aparato del Estado genere el fraude a la hora de establecer las elecciones. Dos cuestiones importantes. Primero y principal, estamos hablando de un gobierno para unos pocos. Generalmente en esto se usa la palabra élite. Es un grupo selecto que en realidad lo que quiere es permanecer en el tiempo y generar esta idea de gobierno no para todos, sino para algunos. ¿Cómo se va a desarrollar esto? A partir del régimen oligárquico, o sea, un régimen que tiene que ver con la limitación de la participación del resto de la población. La palabra oligarquía, que viene del gobierno de unos pocos, son unos pocos que se creían los únicos capacitados para llevar adelante la nación a su esplendor. De ahí la limitación a la participación del resto. De mano de la oligarquía surge el conservadurismo, o sea, que nosotros que llevamos adelante el gobierno conservemos las formas y manejemos la forma y que eso no cambie. Por eso se mantienen cerrados los canales de participación a otros. No sea cosa que estos otros que puedan participar rompan lo conservador y nosotros no podamos llevar adelante los hilos como lo estamos haciendo y como tantos beneficios nos traen. Obviamente esta minoría formada parte de la oligarquía y los conservadores son parte de la familia de mayor poder económico, social y acomodadas, no solamente del territorio nacional, sino que en nuestro caso concreto de la provincia de Buenos Aires. Acá tienen un muy buen ejemplo de lo que era el reflejo de la oligarquía. Un sistema financiero y bancario que disfruta con el gobierno de lo que el pueblo no puede. Esto nos sucedió en varias épocas de nuestra historia. Concretamente, en los primeros tiempos donde tenemos contacto con esta oligarquía es el periodo que estamos abordando. Acá tenemos un pequeño ejemplo de algo que nosotros no conocemos, pero es bueno tener en cuenta, esto del fraude, ¿no? Como el voto no era secreto, ¿qué hacía el gobierno? El gobierno oligárquico alteraba el registro electoral y organizaba o el voto colectivo, significa votos todos juntos, o el doble, en donde uno votaba más de una vez, o la repetición y compra de sufragio. Y ahí tienen un muy buen ejemplo cómo el Estado y el gobierno de turno coaccionaban sobre el votante. ¿Por qué? Y porque ya empieza a jugar fuerte el ejército. Con el brazo del ejército era muy fácil comprar y acomodar los votos. Vamos a abrir otra arista, que es la economía, en este tiempo que es la economía agroexportadora y la aparición de los frigoríficos. Los primeros frigoríficos surgen hacia fines del siglo XIX. Casi llegando al siglo XX empieza a aparecer la exportación del ganado hacia Inglaterra a pie. ¿Qué significaba eso? Ganado vivo. ¿Está bien? El ganado vivo que iba a Inglaterra. Claro, hacia Inglaterra y luego a Estados Unidos no le era tan redituable y era más costoso el ganado vivo. Entonces aparece el invento de la cámara enfriadora o cámara frigorífica que permitía la exportación de la carne enfriada y congelada hacia otras partes del mundo, concretamente Inglaterra y Estados Unidos. Ese es el mercado fuerte. ¿Y qué es lo que sucede? Como Argentina se tenía que insertar en el mercado mundial, no nos dimos cuenta que nos estábamos condenando a un desarrollo industrial muy limitado. Nos condenamos a ser agroexportadores. Obviamente los grandes negocios no los hacíamos nosotros, sino que como ustedes ven en el dibujo que tienen a la derecha, la burguesía inglesa y norteamericana comía
de nuestras miserias. Desocupación, ahí dice guerra de tarifas, encarecimiento de la vida. Eso es lo que le pasa a tantos territorios como nos venía sucediendo a nosotros. Bueno, para comprender bien lo que era esta cuestión de la economía agroexportadora, acá tienen un dibujo muy claro. El proceso en donde tenemos, por un lado, los inmigrantes europeos, que veremos ahora adelante qué sucede, y por otro lado, una activación de una Argentina agroexportadora, o sea, exportadora de ganadería y agricultura. Este dibujo nos permite entender esto de la oligarquía, ¿no? Cómo la oligarquía disfrutaba el producto que nos daba el campo, la ganadería y la agricultura, y esta vestimenta, ¿no? El frac, la galera, que habla de que no todos disfrutábamos de los beneficios que estaban surgiendo. Y acá tienen dos imágenes particulares con respecto a los frigoríficos. Además, la parte izquierda, cómo eran los frigoríficos en la antigüedad, y en la parte derecha estos dos mapas, y si ustedes ven bien, cómo a partir de la aparición del frigorífico y la Argentina que exporta al mundo, los caminos en el interior del territorio se empiezan a bifurcar. O sea, la producción del extranjero empieza a expandirse por todo el territorio. Esto de la mano de la extensión de la vía de trenes. En este tiempo empiezan a aparecer mayor cantidad de vías de trenes para que los productos lleguen a más lugares. Otra imagen que también tiene que ver con cómo eran los frigoríficos en aquel entonces. Si le pueden poner un poco de atención, nada que ver las cuestiones sanitarias y de salubridad que hoy tenemos en la actualidad. Aparece otro factor, que es la inmigración extranjera. Hacia mediados del siglo XIX, casi fines, vamos a tener una gran primera oleada migratoria, la mayoría del sur de Europa. En muchos casos vamos a tener italianos, rusos en algunos otros y alemanes. La oleada española va a ser algo posterior. La mayoría de las causas es la falta de empleo, dificultad para enfrentar la supervivencia, mejora en los niveles de ingresos si venían para acá, y una mejor posición social en el nuevo mundo, que sería la promesa que les hacía. No nos olvidemos que fines del siglo XIX se está empezando a armar lo que va a ser la Primera Guerra Mundial en Europa. ¿Por qué venían para acá? Porque en el territorio nacional se les prometía, desde agencias en el exterior, distintas promesas y propuestas para poblar el territorio argentino. Por eso dice, se buscaba estimular la inmigración y se armaban campañas publicitarias. Como el territorio argentino necesitaba ser poblado, ¿qué mejor? Me prometen determinadas mejoras, me voy a la Argentina. Los primeros conventillos y espacios de hacinamiento, ustedes seguramente tienen que haber pasado, La Boca, San Telmo, Barracas, Balvanera, la forma de las casas va a ser la misma, todos hacinados, conventillos, que ahora vamos a ver las imágenes. Y algo que nos permite entender este dibujo de El Mosquito, que era una publicación de la época, como Roca abre la puerta a los inmigrantes para poblar la Argentina, ¿no? Claramente ahí tenemos 2.200.000 inmigrantes en este tiempo aproximado. Acá ven algunas imágenes, fíjense la cantidad de gente en pocos espacios, la gente que venía desesperada o por distintas razones y se ubicaba en distintos hoteles o, como se les llamaba, los conventillos. Acá ustedes ven en la imagen de la izquierda cómo el Estado también preparaba los distintos hoteles de los inmigrantes para recibirlos. Empiezan a aparecer las reacciones. De la mano de la inmigración, y con esto venían ideas nuevas e ideas que ya habían surgido en Europa, empiezan a aparecer las reacciones a este sistema fraudulento de la mano de la oligarquía y el Partido Autonomista. Surge el anarquismo y el socialismo. Se empiezan a dar para 1890 asociaciones y organizaciones integradas por sectores obreros, generalmente los rusos más relacionados y alemanes con el anarquismo y los italianos con el socialismo. También aparecen las asociaciones de socorros mutuos. ¿Esto qué significaba? Grupos que lo que hacían era mantener vigente y cuidar a sus propios inmigrantes frente a las tradiciones, los idiomas, los dialectos, y para que en el territorio nuestro se mantenga la cultura que venía de Europa. Obviamente estas asociaciones y grupos para la élite y para la oligarquía van a ser una amenaza.
El conservador que quería conservar la forma, frente a estos levantamientos, se siente amenazado. Es así que, para fines del siglo XIX, surge el Partido Socialista. Fíjense cómo una idea termina transformándose en un partido, con Juan B. Justo. Y ya para principios del siglo XX, el movimiento obrero crea una tercera posición y empieza a aparecer el sindicalismo, o sea, agrupaciones de protección y cuidado de las condiciones de trabajo de los obreros. Esta situación convulsionada que genera, y empiezan a aparecer las huelgas, empiezan a aparecer atentados, más que todo desde los anarquistas, y una situación muy violenta. El Partido Conservador y la oligarquía no se esperaba esta situación porque esto no surgía en este tiempo. Todo por las ideas que vienen del exterior. En resumidas o en líneas generales, acá les presentamos qué pretendía el socialismo y el anarquismo. Fíjense que para poder hacer una lectura muy por arriba, del lado del socialismo sí vamos a ir de la mano de partidos políticos, sí vamos a ir de la mano de un Estado socialista, pero el anarquismo no quiere y rechaza la acción política del Parlamento y todo tiene que ser a partir de partidos políticos obreros. Rechaza toda la forma de autoridad o de Estado del anarquismo. No quería esto, el socialismo sí. Sí comparten la cuestión de la abolición de la propiedad privada y la colectivización de los medios de producción. ¿Qué significa? En un lado el socialismo que el Estado genere los medios de producción colectivo para todos. En el caso del anarquismo, que no haya propiedad privada y que quienes manejen los medios de producción sean colectividades autosuficientes o comunes, porque no está de acuerdo con la generación de un Estado. Al final queda muy clara la división, el establecimiento de una sociedad comunista a través de un Estado. Los anarquistas no quieren Estado, no quieren ese organismo porque en este caso lo ven corrupto. No es que no lo quieren, sino que no quieren este tipo de Estado. Por eso el anarquismo. Un caso emblemático en nuestra historia argentina va a ser la que sufrió el coronel Ramón Falcón, que en realidad, 1 de mayo de 1909, él reprime fuertemente una huelga de anarquistas a punto de muerte y mucha violencia. Meses después, para el 14 de noviembre, él va a sufrir un atentado de manos del famoso Simón Radowisky, que como venganza lo va a justicia y lo mata, le hace volar el móvil en donde se estaba manejando. Ahí ustedes tienen el rostro, Simón Radowisky en la foto superior y el coronel Ramón Falcón en la foto inferior. Este era algo muy común en este tiempo y acá tenemos cómo también los anarquistas reclamaban de forma muy violenta frente a los ademanes que prometía y proporcionaba el Estado. Ahora tenemos que hablar de la reacción de las organizaciones políticas. Y surge lo que para nosotros hoy es la Unión Cívica Radical, empieza a surgir esta respuesta frente al PAN. Luego de la presidencia de Juárez Celman, va a surgir una idea desde Bartolomé Mitre y Leandro Nicéforo Alem, que es la foto que ustedes ven, como respuesta a este partido que estaba dominando y generando el fraude electoral. Para 1889 se llamará Unión Cívica de la Juventud, para fines del siglo XIX, 1890, la Unión Cívica. Después se llamará la Unión Cívica Radical para el siglo XX. Fíjense qué cambio presenta este partido. Reunía sectores sociales opositores variados que no tenían lugar en la política de este tiempo. Fíjense la reacción de un partido político frente a lo que los conservadores no nos dejaban generar. Con esto cerraría un poco el contexto. La idea era cómo se generaba y cuál era el contexto, cuál era la realidad económica del tiempo y cómo empiezan a aparecer asociaciones y agrupaciones en respuesta a lo que se estaba viviendo. Esperamos se haya entendido. Cualquier cosa a través de la plataforma que tenemos, preguntas, dudas o lo abordamos en la clase que viene. Chicos, muchas gracias.